Que el Señor les bendiga, mis hermanos. El día de hoy tenemos la tremenda oportunidad de compartir el Salmo 10, Salmo de David, un tremendo salmo que creemos, como todos los salmos, y la palabra del Señor, que es de tremenda bendición para cada uno, mis hermanos. ¿Qué les parece si vamos ahí a la palabra del Señor? ¿Sí? Lo primero que quiero compartir con ustedes, y me gustaría que pudiéramos revisar, ¿cuántos conocen la historia del Titanic? Mire qué interesante, la historia del Titanic. Yo creo que mucha gente vio esto en una película o pudo compartir o le han enseñado en el colegio esto de la historia del Titanic, ¿no? Así que es muy interesante para que nosotros podamos también tomarlo y aplicarlo como introducción a este Salmo 10. Miren, la noche del 14 de abril de 1912, durante el viaje inaugural camino a Nueva York, el barco inglés más grande del mundo hasta ese momento conocido o confeccionado, chocó contra un iceberg muriendo 1.513 personas. Thomas Andrews, el ingeniero diseñador del Titanic, después de la construcción del barco, un reportero le preguntó lo siguiente: ¿qué tan seguro sería este barco? Con tono irónico, el constructor del barco dijo: ni Dios puede hundirlo. Bueno, ¿cuál fue el resultado? Su arrogancia fue la condena y producto de la arrogancia de este hombre que se deja arrastrar por una serie de pensamientos que infectan su corazón, la arrogancia, la altivez, murió mucha gente. No consideraron la seguridad del barco. En cada acción cometida existen dos caras de la moneda: el que afecta a otros y el que es afectado. Aquel que no está acostumbrado a ver este tipo de cosas y a ver la arrogancia del hombre de mala manera, en ocasiones se ve muy afectado por enormes problemas como estafas, engaños, muertes, deslealtades, traiciones u otras similares. Entonces se pregunta la persona: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿O por qué Dios no hace nada? Es una pregunta natural que podría tener toda persona común y corriente. Ahora, cuando nosotros vamos al Salmo 10 y podemos analizar esto, cómo se aplica a nuestra vida en relación a la historia de introducción. Lo primero, vamos a ir al versículo 1. Si usted ve en pantalla, está dividido este salmo en tres secciones bien marcadas. El primero es el versículo 1, la pregunta angustiada. Del versículo 2 al 11 tenemos el pecado del hombre perverso. Y del versículo 12 al 18 tenemos la esperanza en Dios. Bien, vamos entonces a lo primero, ¿le parece? Vamos a analizar, hicimos por acá una, ¿cierto? Una pregunta y un análisis de la pregunta en relación con esto. Lo primero dice: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? ¿Usted se ha hecho esa pregunta o se ha hecho una pregunta como esta? Cuando está triste, cuando está en pruebas, cuando hay situaciones difíciles. Bueno, quiero comentarle que esta misma pregunta o es similar lo que encontramos en otros salmos o en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, en el Salmo 13, versículo 1, dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Salmos 35, 22 dice: tú lo has visto, oh Jehová, no calles, Señor, no te alejes de mí. Salmos 44, 24 dice: ¿por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Salmo 71, 12. Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto en mi socorro. Incluso nuestro propio Señor Jesucristo en la cruz, antes de morir, ¿qué dice? En el Salmo 22, 1, lo dice claramente en forma profética: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una pregunta en momentos de angustia, de desesperación, mi hermano. ¿Has sentido angustia de esa manera? ¿Te has sentido desesperado, desesperada de esa manera?
Parece una queja o quizás una pregunta meditativa ante una situación que uno está viviendo. Muchos pueden decir, ¿cómo se le ocurre hablar así si él es creyente, si él es cristiano que no tiene fe? Bueno, igual es bueno pensar, hay que estar en los zapatos de esa persona para saber por qué habla así, por qué ocurre eso, por qué exclama de esa manera. Hay cosas muy complejas que se viven en la vida y que nos hacen estar en una encrucijada, a veces contra el muro, ¿no? Y no sabemos qué hacer. Por lo tanto, es relevante considerar por qué. ¿Por qué Dios no responde a ciertas situaciones? Bueno, vamos a analizar un poco la pregunta antes de seguir. Primero, Salmo 10:1 dice ahí, ¿por qué estás lejos? Esa palabra lejos y está destacada con otro color. Dice, si Dios es omnipresente, ¿qué significa? Que Dios está en todos lados. ¿Puede estar lejos? Es una buena pregunta para respondernos, solo en este primer versículo. Oh Jehová, y te escondes. Segundo, si Dios es el Padre, ¿se esconderá de sus hijos? Y la tercera pregunta, en el tiempo de la tribulación, si Dios es omnipotente, todo lo puede, ¿se ha perdido o ha perdido el control de la situación? Ante solamente esta pregunta, ¿respondemos con la propia escritura? Bueno, la respuesta es que no, Él siempre está ahí. Entonces, ¿por qué Dios no responde a ciertas situaciones? ¿Cuál es el asunto? Bueno, vamos ahí entonces, ¿por qué no responde a ciertas situaciones? Es muy relevante entender el primer versículo para ver cómo se desarrolla el salmo completo. ¿Por qué no responde? Primero, por el pecado del hombre. Si vamos a Isaías capítulo 59, si vamos también a Salmo 66:18 y a Gálatas 6, podemos entender un poco más también cómo se mueve esto. Isaías 59, versículo 2, específicamente dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir. Salmo 66, versículo 18, en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Quizás puede ser que la situación que estamos viviendo es producto de nuestro propio pecado. Son las consecuencias de nuestras acciones. No es un tiempo de prueba, sino algo por pecar contra el Dios vivo. Estamos siendo disciplinados. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por lo tanto, debemos analizar nuestra vida, esa autoconfrontación a través de la Escritura. Debemos analizar si es producto de nuestras faltas, que Dios no contesta o no acude en nuestra ayuda. Eso es lo primero. Lo segundo, hermano, quizás no nos responde a ciertas situaciones por su soberanía. Bien, es por su soberanía. Vamos ahí quizás a analizar que por su autoridad es la autoridad y el derecho que tiene Dios de hacer lo que Él estime conveniente porque Él es soberano. Él decide, debido a que Él es el dueño de todo y está por sobre todo. Job 23:13 dice, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó y hizo. Salmo 115, versículo 3, dice la palabra del Señor, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Salmo 35, versículo 6, todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Lamentaciones 3, versículo 37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Hermano, Dios es soberano. Y Él decide cuándo actuar. Él sabe el tiempo adecuado. Él sabe cuándo es el mejor momento. Bueno, hay que reconocer que es muy difícil vivir la soberanía de Dios.
conformarnos a que Él decide y no nosotros. Esto es tremendo, mi hermano. Él siempre, lo más importante, y lo dice aquí abajo con otro color, Él siempre tiene un propósito en la vida de nosotros. Y gloria al Señor por eso. Vamos a la segunda sección de este Salmo 10, del versículo 2 al 11, el pecado del hombre perverso. Vamos allá. El pecado del hombre perverso, el origen de todo. Vamos allá. ¿Por qué entonces ocurren estas cosas? El versículo 2 dice, con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Este versículo da el inicio a una lista de pensamientos y acciones que el hombre malo en una sociedad decadente, y no se puede esperar algo distinto por el hecho de no conocer a Dios, hermano. Ellos no conocen a Dios. La clave de todo en su actuar es la arrogancia. ¿Puede considerarse la arrogancia como un defecto de personalidad o como un accionar intencional? ¿Algo excesivo de la persona? ¿Sí? Esto corresponde a la mentira, claramente a la mentira que implantó el adversario, el enemigo, Satanás en el huerto de Edén en Génesis capítulo 3, al querer ser como Dios, igualarse a Él en juicio, en decisiones, a su altura. Es ponerse por sobre los demás, arrojándose un valor personal que uno no tiene. Es la adoración del hombre, es el hombre poniéndose en el centro y creyendo que nada lo puede alcanzar. Del versículo 3 al versículo 6 dice palabras muy, muy fuertes. Esto, y me gustaría que lo pudiéramos nosotros ver. Y ahí está en pantalla para que usted vaya siguiendo el bosquejo. El corazón del hombre perverso. El hombre es muy malo. Del versículo, vamos ahí. Dice la palabra del Señor. Porque el malo se jacta. Abajo dice que es codicioso y desprecia a Jehová. Versículo 4, altivez, por la altivez. Versículo 5, sus caminos son torcidos. Y al final dice, a todos sus adversarios desprecia. Versículo 6, no seré movido jamás. Eso es lo que piensa en su corazón. Bueno, ¿usted conoce a gente que piensa así? ¿Usted conoce a gente que piensa así? Una pregunta más incisiva para su propia vida. ¿Usted alguna vez ha pensado así? Jeremías 17:9 dice algo tremendamente devastador. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Vaya, Dios tenga misericordia de nosotros. El hombre se jacta, es codicioso, desprecia a Jehová, tiene altivez, sus caminos son torcidos, desprecia, no será movido jamás. Él piensa esto más. Jeremías 17 dice claramente que el corazón del hombre es engañoso. Vamos a ir a la última parte en esta sección, la segunda sección del 7 al 11. Vamos a ver el accionar del hombre perverso. Bueno, repasamos un poco el origen de todo. Acuérdese, la arrogancia. En el punto B, el corazón del hombre perverso, todos los elementos que están ahí. Y en el punto C de esta sección es el accionar. ¿Cómo acciona el hombre perverso? Vamos ahí del versículo 7 en adelante. Si usted revisa en su palabra, habla palabras ahí en su escritura, perdón, en su Biblia, habla palabras tremendamente desafiantes. Habla de su boca está llena de maldición, de engaños y de fraude. En su lengua hay vejación y maldad. Se sienta al acecho cerca de las aldeas en escondrijos. Mata al inocente. Sus ojos están acechando, acecha en lo oculto, acecha para arrebatar, arrebata al pobre, se esconde, se agacha. Versículo 10. Y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Versículo 11. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Sorprende, mi hermano, por la vulgaridad con la que se expresan muchas personas, por ejemplo, la cantidad de engaños, robos, abusos que se generan sobre otros. Pero todo esto ocurre, ¿por qué? Por la arrogancia del corazón del hombre, creerse superior, porque no consideran a Dios en su vida o creen que éste no actuará. ¿Usted conoce a gente así? ¿A personas así? Entonces, si volvemos al versículo 1, ¿cómo partió todo esto?
Podríamos hacernos una pregunta. ¿Le importa a Dios todo esto? La respuesta está en Proverbios capítulo 6, versículos 16, 17, 18 y 19. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. A Dios aborrece estas cosas y actuará algún día, en su tiempo, en su soberanía. Usted quizás se preguntará, ¿y qué debo hacer? ¿Qué debo hacer yo? El versículo 12 nos da el camino a seguir. Y esto es la tercera sección dentro de todo esto. Bien, ahí está completando la segunda sección. Vamos a la tercera. Dice ahí la esperanza en Dios, la súplica correcta, la justicia de Dios. Vamos ahí. La súplica correcta. El versículo 12 nos da la clave que dice, levántate, oh Jehová. Hay una súplica, hay un clamor de sus hijos. Levántate, oh Jehová. Dios, alza tu mano y no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás, tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no hayes ninguna. Qué tremenda expresión de parte del Señor. Y vamos ahí, vamos hasta allá. Que dice, levántate, no te olvides. En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Mira, quebranta, persigue. Y el versículo 16 al 18 habla de la justicia de Dios. Veamos ahí. Jehová es rey que dice eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. Versículo 17. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. ¿Qué dice, hermano? El deseo de los humildes, ¿qué dice? Oíste, Dios oye, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Él jamás ha dejado de escuchar. Versículo 18, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre sobre la tierra. Y ese juzgar, ¿qué significa? Hacer justicia sobre aquellos que han sido abusados, maltratados. Y para nosotros, hermano querido, habitar eternamente con el Rey. Esto es maravilloso. Él es eternamente y para siempre. Tierra han perecido las naciones delante de él para juzgar al huérfano y oprimido y no vuelva más a hacer violencia el hombre sobre la tierra. Llegará un día en que el hombre no podrá actuar. Hay una esperanza, mi hermano. Hay una esperanza aquí y hay una esperanza en el futuro. Dios va a actuar. Mi hermano querido, en conclusión, muchas veces en la vida nos toca vivir situaciones muy difíciles, mi hermano, a usted y a mí, que incluso trastornan nuestra vida al punto de cuestionar, reclamar y preguntarle a Dios, ¿por qué no ve estos tiempos de angustia? ¿Por qué no me ayuda? Esto puede ocurrir por dos razones, como consecuencia del pecado propio o porque Dios es soberano y lo ha estimado así, para bendecirnos. Debemos entender que el inicio en el actuar de las personas es porque el hombre es malo y esa es su arrogancia. Esto lleva a que es jactancioso, codicioso, altivo, menospreciador, acecha para hacer el mal. Actúa conforme a su pensamiento, centrado en sí mismo. Desprecia a Dios y no considera sus caminos. Incluso todo irá de mal en peor, como está en 2 de Timoteo 3. Pero hermano querido, ellos no son creyentes. ¿Qué se puede esperar? Un mal actuar. Existe una esperanza para usted, mi hermano, en Dios. Para mí, clama a Él, pide a Él. Si suplica al Dios viviente, Él responderá. Él escucha, está atento a su oído. En su tiempo responderá. Además, no nos ha dejado solos. Él prometió que estaría con nosotros. ¿Hasta dónde? Hasta el fin. Mateo 28, 20b. Él enjuiciará todas las cosas
Y a nosotros nos tocará la buena parte, hermano, por ser creyentes. La buena parte. Una eternidad con Él. Cuando veamos a Jesús, todas las humillaciones, traiciones y tristezas serán nada al estar frente a la gloria del Eterno, inamovible y justo. Hay un tremendo y hermoso cántico acá en Chile, de un trío de los años 80, 90, no lo recuerdo bien, que dice, se llama Trío Emanuel, dice, cuando veamos a Jesús, sabremos que todo valió la pena. Vaya, la risa de su rostro disipará el dolor, así que corre valiente hasta ver a Jesús. Dios es bueno, hermano, y a pesar de lo que usted y yo estamos viviendo, de la dificultad y de la angustia, créame, Dios es con usted. Él le escucha. Para cristianos, punto verdaderos 7. Al servicio de los hermanos, al servicio de la iglesia y sirviendo al Señor. Que el eterno Dios le bendiga, mi hermano.